Ayer el INDEC le puso números a algo que todos vemos, sufrimos, sentimos en carne propia cada vez que compramos lo que sea. La inflación volvió a acelerarse en septiembre, cerró a 3,5% en el mes, lo cual es mucho más de lo que preveía incluso los más pesimistas, que decían puede dar 3, puede dar 3,1, 3,2%. Y ya acumula en esos 9 meses del año 37%. Lo más grave, lo más preocupante no es eso, sino el dato interanual. El dato interanual marca un 52,5% de inflación, que es muy parecido al 53,8% que marcó en 2019, el año del desbarranque final del gobierno de Macri, que precisamente perdió las elecciones, para mí, centralmente por eso, porque tenía una inflación del 54%. El capítulo de alimentos y bebidas tuvo un aumento del 2,9%, o sea, un poquitito menos que el promedio, pero muy alto de suba, e incluso en el Gran Buenos Aires, porque esto está discriminado por regiones, en el Gran Buenos Aires fue incluso más alto que el promedio general, fue del 3,3%. El dato es preocupante, digo, porque, venía el índice de inflación de 5 meses consecutivos de desaceleración, pero ahora volvió a acelerarse y muy de golpe, y además aumentaron a los alimentos como verduras y frutas, por ejemplo, muy por encima, con un 6,4% solamente en el mes. Lo que más subió de los rubros del IPC es la ropa. La ropa que, ya venía aumentando, que acumula en el último año, en los últimos 12 meses, un incremento de casi 10 puntos más que la inflación del 52%, igual que los remedios. Fíjate vos, los remedios que apenas asumió Alberto Fernández, dijo voy a congelar. Bueno, los congeló un tiempito, ahora está a la vista lo que aumentaron, siendo, los laboratorios también un sector con tan buena llegada al nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur. Lo que muestra este índice de inflación es una señal de alarma de acá también a futuro, porque, respecto de lo que va de este año, ya lo sabemos, el Ministerio de Economía tenía una meta para todo 2021 de 29%. Va a tener ahora, el propio Ministerio admite cerca del 45%, es probable que esté un poco por encima, como dice el mercado, el relevamiento de expectativas del mercado marca 48,2% que va a tener este año. Pero ¿por qué digo que marca también un problema futuro? Porque a futuro hay presiones. Esta inflación, la que ves hoy, es la inflación de haber tenido la nafta y el gasoil congelada durante 5 meses. ¿Qué va a pasar cuando tenga que descongelar los combustibles? Lo que viene ocurriendo es un fenómeno independiente de eso que genera el aumento de combustibles, que es más inflación de costos. El petróleo, además, en el medio subió 25% en dólares. Y el dólar subió menos que los precios, pero subió un poquito más. Entonces las petroleras están diciendo con toda lógica, tengo que aumentar los precios. ¿Qué va a pasar cuando el gasoil le suba a esos camiones que transportan el 95% de la carga en Argentina? Bueno, va a haber más combustible para la inflación. El sector de alimentos y bebidas, les decía, trepó sus precios un 2,9%. La salud también lo hizo por encima del promedio, un 4,3%. En lo que va de 2021, los textiles y calzado acumulan ya un aumento del 44%, o sea, bien por encima también de la inflación promedio. Y el dólar, como les decía, está aumentando menos. Si llega a producirse lo que todos en el mercado especulan con que va a pasar, que es un salto en el dólar oficial, ¿no habría de vuelta más combustible también para la inflación? Sí, lo más probable es que sí. Hasta ahora el dólar oficial subió solamente 12% en lo que va del año, contra ese 37% que les dije tiene la inflación. En ese contexto es que asumió Roberto Feletti, el nuevo guardián de los precios, el secretario de Comercio. Hoy, en una entrevista en la Radio 750, dijo esto que vas a escuchar ahora. Roberto Feletti, secretario de Comercio. Yo quise formalizar un acuerdo para que fuera cumplido y consensuado
sin mayores traumatismos. Evidentemente, si esto no se llega, vamos a tener que aplicar las leyes. Es lo que yo trataba de impedir, porque yo creo en los acuerdos sociales. El secretario de Comercio les pidió a los supermercadistas que congelen el precio de unos 1.200 productos. Ayer por la tarde habló de vuelta con los proveedores de esos productos y los proveedores le dijeron que no están del todo seguros de aceptar ese congelamiento hasta el 7 de enero, que le van a hacer una contrapropuesta, que van a congelar otros bienes. Bueno, en esa negociación se van a consumir los próximos días, pero está clarísimo que en la inflación se juega si la pospandemia va a ser progresiva o regresiva, es decir, si se van a quedar con sus frutos unos 3 o 4 vivos, como pidió que no pase Cristina Fernández de Kirchner hace casi un año en aquel discurso de diciembre de La Plata, o si va a repartirse de manera algo más democrática, algo más justa entre todos los que la pasamos mal durante lo que duró la pandemia, ese año y medio terrible en el cual tantos sufrieron el desempleo, que fundan sus negocios o incluso también que tuvieran que cerrar. La inflación es un problema que tiene muchísimas causas, lo dice muy bien, muy correctamente Martín Guzmán, es un fenómeno multicausal y tan multicausal es que es a la vez económico y político. ¿Por qué es económico? Bueno, porque confluyen en la inflación tanto los costos como la emisión monetaria, como el precio del dólar en Argentina, que es insoslayable. Hoy escuchaba a un economista que es candidato acá, hablando con Jairo de la mañana, decía, no influye en nada el precio del dólar. Bueno, patrañas. Es muy primitiva esa visión, muy vulgar, esa visión que enarbolan los libertarios de derecha en los programas de la tarde, cuando nadie les discute, que dicen, la inflación es solamente por la maquinita de emitir pesos. Bueno, no, hay un montón de factores que confluyen en la inflación. Uno es la maquinita de emitir pesos. Y obviamente cuando se está en el medio de una disputa por el excedente como la que tenemos en el medio de esta crisis, los pesos que se emiten se buscan compensar desde el lado empresario con aumentos de precios para quedárselos, justamente, para quedarse con ese impulso a la demanda que de otro modo iría al otro sector, a los trabajadores, a la otra clase. Bueno, esta aplicación de las leyes, de la ley de abastecimiento que agitó el nuevo secretario de Comercio Roberto Feletti, es algo que ya hemos visto aplicar y que puede durar un tiempo, puede frenar la inercia inflacionaria, pero no resuelve la inflación. La inflación se puede atacar o con un programa ortodoxo, violento, como los que propone el Fondo Monetario, como el que aplicó acá Guido Sandleri junto con Nicolás Dujovne allá por 2018 y 2019. Por lo general, esa receta no funciona porque siempre falta más ajuste, siempre falta más aumento de tasas, siempre falta más que aspiren los pesos del mercado. O se puede enfrentar con un paquete heterodoxo de medidas que incluya un acuerdo de precios, pero que también incluya un sendero del dólar, que también incluya un programa productivo para conseguir los dólares que hacen falta para que el Banco Central no se quede sin reservas, un consenso político en torno a cuánto van a aumentar los sueldos por encima de la inflación después del recorte salarial brutal que hubo. Esa es la parte política. Hay una parte que es económica y una parte que es política. Este gobierno tiene un gran problema para enfrentar la inflación y el problema es lo debilitado que quedó políticamente. Ahora vamos a ver qué le responden al secretario de Comercio, pero la verdad, si agita mucho el congelamiento y la aplicación de leyes, va a notarse más temprano que tarde que lo único que hay es eso, porque ni siquiera pudieron coordinar expectativas en torno a cuánta inflación va a haber, cuánto tienen que aumentar los sueldos o para dónde tiene que ir la economía. Es un momento difícil y el índice de inflación que cantó ayer el INDEC es muy preocupante. Lo esperaban para diciembre, esperaban que se diera algo así para dentro de 2 o 3 meses y ya está pasando ahora. En el medio, encima, el que define todo es el Fondo Monetario. Agárrate fuerte.